¿Qué tal, mis queridos amigos? Hoy deseo compartir con vosotros una charla breve sobre la hipocresía en la iglesia protestante y evangélica y la católica. La palabra hipócrita, si mal no recuerdo, proviene de otra que los griegos antiguos usaban para nombrar la máscara que el actor usaba en una obra teatral. Colocándose diferentes máscaras, el actor expresaba los estados de ánimo de su personaje al auditorio, sin tener él que hacer el esfuerzo de crearlas en su propio rostro. Todos usamos máscaras, unos más, otros menos. Vivimos en un mundo que nos obliga a usarlas continuamente. Tener que ganar dinero nos obliga a ello. No obstante, algunos consiguen poder quitárselas, como lo relata el pequeño cuento del libanés Khalil Gibran, el loco. En él se cuenta la historia de una persona que vivía con su máscara en medio de toda la gente que también vestía máscaras. Una mañana este personaje se llenó de valentía y se arrancó la máscara. Al verle, todos gritaron, ¡un loco! ¡Un loco! El protagonista dice que cuando se quitó la máscara, por vez primera sintió el beso del sol en su rostro desnudo. Entonces, henchido de alegría, no le importó que la gente con sus máscaras le gritara, ¡loco! ¡Loco! ¡Qué ejemplo tan preciso! Porque lo que hace la religión en nosotros es eso mismo, colocarnos máscaras, no en la cara, sino en el espíritu, que es mucho peor. La religiosidad nos adentra necesariamente en el mundo de la hipocresía, de la pretensión de ser lo que verdaderamente no se es. Todo en el mundo eclesial, desde las túnicas, las mitras, los sacramentos, los edificios, la parafernalia cúltica y dogmática, absolutamente todo está diseñado, pensado y es usado para lograr que usted se vista la careta que los líderes eclesiales, maestros del disfraz, proponen. Las iglesias son fábricas de hipócritas, porque nos obligan a que aceptemos sus respectivas visiones del mundo y de nosotros mismos, basadas en mitos y suposiciones etéreas, en vez de enseñarnos a ser auténticos, encontrarnos y acoplarnos con nosotros mismos. Yo soy testigo de personas que entran en las iglesias siendo honestas y reales, siendo lo que son, sin pretensiones de ningún tipo. Y a los 2 o 3 años de adoctrinamiento y mentalización religiosa, ya no son ellos, sino que quieren parecer otro tipo de personas. Entran en la iglesia originales, genuinos, auténticos, y pasado un tiempo se vuelven ficticios, pretenciosos, sucedáneos. Recuerdo aquel recién convertido en una iglesia protestante evangélica que gritaba en el servicio religioso, ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Un hermano de más años en el evangelio, en la iglesia que él, se le acercó y le dijo, hermano, mire, no se dice viva Dios, se dice gloria a Dios. Ah, el hermano dijo, disculpen, no lo sabía. Y empezó a decir, en vez de viva Dios, que era lo que sentía su corazón, a decir gloria a Dios, que era lo que el grupo le había enseñado y por tanto lo que la iglesia aceptaba. Permítame compartir con ustedes, ya que tienen tiempo y yo también, dos cosas que se me ocurren sobre la religión protestante, evangélica y católica respecto a este asunto de la doble cara, de la hipocresía, etc. La religión nos hace hipócritas primero porque nos acobarda ante la vida y segundo porque nos hace creer que somos lo que no somos. En realidad, un hipócrita no es otra cosa que un cobarde. Y no tengo ánimo de ofender. Un cobarde que usa
la religión, en el caso del hipócrita religioso, para ocultarse entre sus faldones y no dar la cara a la vida. No tiene la valentía de mostrarse tal y como él es, y adopta las caretas que le brinda el grupo religioso, la religión protestante, evangélica o la católica, para que se esconda detrás de ellas. No encontrarás un solo religioso que se ponga al frente y acepte su responsabilidad. Siempre dirá que ha sido Dios si es algo bueno o el diablo si ha sido algo malo. En vez de enfrentar la vida a cara descubierta, con honor y responsabilidad, se esconderán asustados detrás de una u otra máscara, la del Dios religioso o la del diablo maléfico, según les convenga, porque naturalmente todo es un asunto de conveniencia, claro está. La religión propone una oportunidad extraordinaria para escapar. Ella en sí misma es un escapismo. El problema es que escapando no se crece, no se madura. He ahí el origen del eterno infantilismo del creyente protestante evangélico y del católico, siempre dependiendo de gente que supuestamente está por encima de ellos en la escalera celestial. No es escapando, mi querido amigo, no, sino afrontando, encarando la vida que se crece y se madura en ella. En segundo lugar, déjeme extenderme un poquito más sobre el tema de que la religión se empeña en hacernos creer que somos lo que en realidad no somos. Es decir, se empeña en disfrazarnos, que por cierto es lo que hace una máscara, disfrazarnos. A la religión le encanta disfrazar a la gente. Mire usted al Papa, los disfraces esperpénticos que le obligan a ponerse, su mitra, su palio y esos zapatitos rojos que con lo que cuestan comen 3 pueblos africanos 7 semanas. Los sacerdotes en la misa ataviados con casullas, cíngulos, estolas, los pastores protestantes en eso más comedidos, solo con sus cuellos clericales. Comedidos no porque no les guste disfrazarse, sino por su animadversión a todo lo católico. Lo protestante, permítame decírselo aquí entre nosotros, no es más que una renegación de lo católico. Los protestantes, no cabe duda de ello, son unos renegados de la fe católica. Y en esa renegación a veces pierden el tino y hacen y dicen cosas no porque hayan llegado a ellas por su propia reflexión teológica saludable, sana, sino por el mero hecho de reaccionar contra todo lo que es católico. Y meten la pata, ¡ay, que si meten la pata! Meten la pata de una manera escandalosa. Ejemplo clásico, le voy a dar uno. La ausencia de la Virgen María en las enseñanzas protestantes. Ayer fue el Día de la Madre aquí. Y yo acompañé a mi esposa al servicio de la Iglesia Protestante Evangélica. Allí hicieron un servicio especialmente para las madres. Estuvieron 3 horas hablando de las madres. Que si la madre por aquí, que si la madre por allá, que si las madres son buenas, que si las madres son santas, que si la madre no por nosotros, que si las madres. 3 horas hablando sobre las madres. Usted puede creer que nunca, ni tan siquiera por casualidad, ningún individuo que participó en el servicio protestante evangélico hizo referencia directa o indirecta sobre la madre de Jesús. Eso le da una idea. Decía yo que ha de reconocerse que los religiosos y específicamente los predicadores y pastores protestantes son unos verdaderos magos en el ejercicio del espejismo y la ilusión. Para lograr convencerte de la proyección ficticia
de tu persona que ellos proponen, es decir, de tu holograma religioso, que ellos juran que es el absolutamente verdadero y único. Emplearán con astucia de prestidigitadores, su arma favorita, la fe. Que si la fe por aquí, que si la fe por allá. Todo debe estar absolutamente saturado e impregnado siempre de fe religiosa. Pero, ¿por qué es imposible la existencia de la religión sin fe? Pues porque toda la religión es una ilusión y para vivir el mundo utópico de la ilusión religiosa es imprescindible la fe religiosa. La fe religiosa es el camino que nos conduce al mundo de la ilusión. No se necesita ese tipo de fe ni ningún otro cuando uno ve la realidad. Usted, por ejemplo, no necesita creer en ninguna religión para ver el sol una mañana sin nubes. Tener fe religiosa se convierte entonces en lo que posibilita la ilusión, el espejismo de creer que somos lo que en realidad no somos. La fe religiosa como instrumento de la enajenación, del alejamiento de mí mismo, conmigo mismo. La fe religiosa como un imán contrario que me repele del centro de mi ser. Me permite compartir algo que considero que es serio con usted. El camino verdadero para intuir acertadamente es enfrentarse a la realidad de la vida y aceptarla. Solos, sin ayudas de ningún tipo y bajo ese principio valiente e inconmovible, entonces entrenar nuestra mente al análisis continuo de todo nuestro equipo de creencias, revisar analítica y escrupulosamente todo el contenido condicionado al que estamos sujetos, coser los pedazos de nuestro ser con los hilos de la compasión y la verdad, con la confianza, fe, de que has sido capacitado para contestar las preguntas que te acucian y completar esa ingente tarea de la vida a través del ejercicio del don de la razón. Si haces esto, si de esta práctica, haces tu motivo existencial de la responsabilidad, ¿qué crees que pasará? Perderás la ilusión religiosa, la máscara, pero te ganarás a ti mismo. El sol besará tu cara desnuda. La fe religiosa se extraviará, pero conquistarás la verdad intensa que te permitirá mirar a la enfermedad, la muerte y la desgracia fijamente a los ojos. Entonces entenderás el viejo texto que dice: y seréis como dioses. Sócrates lo dijo 600 años antes de Cristo. Una vida que no se examina no vale la pena ser vivida. Como usted habrá notado, no soy contrario a la fe natural. Creo que la fe, en cierto modo, y pensando yo aquí como los locos, es el alma de la intuición. Un rasgo imperiosamente humano que nos abre las puertas del espíritu. Creo en la fe porque creo en la poesía. Para mí la fe también es confianza. Tengo fe en un amigo, tengo confianza en él. Tengo fe, confianza en que mañana no amaneceré muerto a pesar de que me meta tanto con el Yahvé de los judíos. El problema es con la fe de tipo religioso. El problema es con ese tipo de fe que es el elemento manipulativo por excelencia de los religiosos. Porque detrás de ese tipo de fe hay hombres,
agazapados como gárgolas góticas, hombres manipuladores y mentirosos, los nuevos mercaderes del templo, con sus mismas argucias y truhanerías, siempre llenos de política religiosa, hombres que en su inmensa mayoría viven del cuento. ¿Y cómo viven? Viene a mi mente una noticia publicada por el periódico italiano La Repubblica sobre el papa este que parece bueno, pero como buen argentino es un poquito retorcido. Me perdonan los argentinos, por favor. Resulta que uno de sus cardenales, un tal Bertone, está decorándose un ático de 700 metros cuadrados cerca del Vaticano para él y las 3 monjitas que lo asisten. Pero volvamos a nuestro tema y dejemos los ejemplos de hipocresía ya. Con el propósito de hacernos creer que somos lo que no somos, la religión organizada usará también todo el peso de su autoritarismo teocrático. Cuando alguien entra por primera vez en una iglesia evangélica, lo primero que hará el predicador es informarle que una autoridad superior a todas las autoridades humanas, porque es inspirada directamente por Dios, la Biblia, afirma clara y tajantemente que usted nació en pecado, que es usted un pecador abominable. Por tanto, Dios, que es 3 veces santo y buenísimo, no tiene otro remedio que mandarlo a usted a que se cueza al lago de fuego que está en el centro de la tierra, supuestamente, por toda la eternidad. Nada más entrar a la iglesia ya le han lanzado un directo al hígado. ¿Qué se supone que debemos hacer? Pues debemos creer lo que nos dice este señor tan encopetado, tan estirado que está detrás del púlpito, a quien todo el mundo llama reverendo. El hombre de nuestro cuento es sometido al sentimentalismo, las malas tretas amenazantes, los cuentos impresionantes de la palabra de Dios y no de hombre. El clima luminoso, tan sagrado, que se respira en la casa de Dios y en el altar de la iglesia, la solemnidad del momento, los testimonios de antiguos pecadores que ya lo son menos, y los ruegos y súplicas del predicador que invoca las veces que al entrar en su habitación halló a su Santísima Madre llorando y orando de rodillas por él. Toda la parafernalia psicológica, manipulativa, culpativa, condicionante y autoritaria que presiona incansablemente a las personas. Es demasiada presión. Es demasiada presión. El hombre que está escuchando, el pobre individuo se deja llevar y acalla su razón, que grita desesperadamente advirtiéndole que nada de esto tiene algún sentido lógico y coherente. Decidirá creer lo que le dicen desde el púlpito sin escuchar a la pobre razón, que de ahora en adelante será la peor enemiga de su progreso espiritual. Al rechazar los avisos de la razón, la persona deja de ser dueña de su propia vida. Ahora el dueño es el dominante y absorbente Dios judío, quien a través de los 66 libros, la Biblia y los pastores de la denominación donde usted haya caído, bautista, presbiteriana, pentecostal, adventista, discípulos de Cristo, etc., tomará cada día más control sobre su persona. Y me pregunto yo, ¿no es acaso ese rechazo de lo que nos dicta nuestra razón personal y la incorporación de una realidad irracional que ilusiona, propuesta por la autoridad eclesial? ¿No es eso acaso el caldo de cultivo perfecto para que sea engendrada la hipocresía más abyecta en el corazón? La credulidad es la base de la hipocresía.
La persona es conducida mediante tretas a aceptar lo irracional que le dicen los extraños en vez de creer lo que nace de sí mismo. Se cimenta la personalidad sobre las opiniones autoritarias y creencias ajenas en vez de nuestra propia reflexión interior que genera criterio y evidencia sustantiva propia. Si la persona se parara a pensar un momento sobre este asunto de que él es pecador de nacimiento, se percataría de que todo este asunto de Adán y Eva y el pecado original es una fábula creada hace más de 3000 años para ser creída por personas que tenían mentalidad de hace 3 milenios. Es un antiquísimo mito hebreo que en realidad no tiene ni pies ni cabeza. ¿Me quiere decir usted qué narices tiene que ver la ilusión fabulística de Adán y Eva con nosotros, personas del siglo XXI? ¿Deberemos vivir bajo la losa de plomo, oprimidos por la opresión espiritual de creernos pecadores y enemigos de Dios porque los individuos de la Iglesia nos lo traten de hacer tragar? ¿No será que no somos pecadores? ¿No será que no heredamos el pecado de nadie porque sencillamente el pecado no existe? Que somos personas con cierta libertad interior para decidir y a veces nos equivocamos o decididamente usamos la opción de hacer el mal porque tenemos autoridad para hacerlo. Eso es todo. ¿Por qué no cambiamos el paradigma? ¿Por qué no empezamos a vernos a nosotros mismos libres de esa lacra que es el pecado, autoritariamente impuesta por las iglesias? ¿Por qué no comenzamos a educar a nuestros hijos pequeños diciéndoles que ellos no son pecadores, sino libres de cualquier carga y atadura religiosa? ¿Cómo sería la sección del mundo ahora atada por la mentira ignominiosa de que son pecadores si pudieran libertarse de ese fatal concepto religioso? ¿Cómo serían? ¿Qué tendríamos que hacer con los curas? ¿Qué tendríamos que hacer con el Papa? Y con el catolicismo completo, si a esos buitres les quitáramos la carroña que los alimenta. ¿Dónde irían a parar los pastores y las denominaciones? ¿Qué le ocurriría a los 66 libros que forman la sacrosanta y ubérrima palabra de Dios, no del hombre, la Biblia? Yo se lo voy a decir aquí tranquilamente, entre usted y yo. No serían necesarios. Mi querido amigo, convencerle a usted de que es un pecador abyecto es la mitad del trabajo del aparato religioso. Falta la otra mitad. Y esa mitad la vamos a diseccionar con valor. Según lo redactado en los 4 evangelios, ese Dios que no tenía otro remedio que matarlo a usted por ser usted un pecador empedernido, en vez de matarlo a usted, mató al que se afirma en los evangelios que es su propio hijo. Y lo hizo con el tipo de muerte más horrible y monstruosa que existía en la época, la crucifixión. ¿Había necesidad de que todo fuera tan cruento, tan sanguinario, tan bárbaro y terriblemente conmovedor? ¿Cómo pueden ser compatibles en las mentes religiosas la imagen de un Dios de amor y de un Dios que destroza hasta la muerte al que más quiere? ¿Acaso la necesidad de justicia de Dios es mayor que su amor? El hecho de la crucifixión prueba que el Dios judío, aún el del Nuevo Testamento, es un Dios más justiciero que amoroso. El principio que permea todo este asunto de la crucifixión de Jesús, es decir, la satisfacción de la justicia divina por medio del sacrificio, ¿no es acaso un principio barbárico, inhumano y retrógrado?
Y si ese sacrificio en vez de animales es de humanos, ¿qué diremos? ¿Lo aceptaremos? Oiga, entre usted y yo, dígame una cosa, entre usted y yo, porque tengo curiosidad. ¿Usted acepta eso de que el Dios cristiano haga sacrificios humanos? ¿Su conciencia le permite creer eso? Oiga, ¿y un Dios que es capaz de matar a su propio hijo, como se nos hace creer, no será capaz de cualquier otra cosa abyecta y atroz? Los defensores de este Dios victimario y cruel que realiza sacrificios humanos para satisfacer su justicia, lo justifican vehementemente. No solamente lo justifican, sino que hacen de ese justo punto la base de su doctrina y de su predicación. Y dicen que Dios mató a Jesús para no tener que matarnos a nosotros. Mire usted, mi querido amigo, en principio no hay que matar a nadie. Dios no debe solucionar sus problemas matando a gente. Si tenemos un Dios que está acostumbrado a solucionar sus problemas matando gente, tenemos que llevarlo a consejería psicológica para que le enseñen que matar gente no es correcto. Dios de los judíos, no es correcto matar a gente y mucho menos es correcto matar a su propio hijo. El sacrificio humano está por definición absolutamente fuera de las formas en que el verdadero Dios debe hacer las cosas y el verdadero Dios hace las cosas. Vamos a dejarnos ya de hipocresías porque estamos haciendo un video sobre la hipocresía. Sea como fuere, mi querido amigo, que con paciencia está escuchando esta reflexión. A la persona que está en la reunión eclesial y que hemos venido hablando de ella, se le incitará a que acepte el esquema bíblico de pecado, justicia divina, sacrificio humano, salvación. No importa mucho, nada en realidad, que este esquema aparezca en unos escritos, los evangelios, cuyos originales no existen. Que tampoco haya certidumbre de que los autores de los evangelios fueron realmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tampoco importa que los evangelios hayan sido escritos al menos 50 o 70 años después de muerto Jesucristo. Es absolutamente inmaterial que tengamos solo relatos parciales de las cosas que Jesús dijo e hizo, ya que los mismos evangelios afirman que si se pusieran por escrito todas las cosas que Jesús dijo e hizo, no cabrían los libros en el mundo. Es irrelevante que la misma lectura de los escritos evangélicos nos muestre que son retazos, que son pedazos de historias de difícil organización temporal. Es irrelevante también que antes de ponerse por escrito las historias de los acontecimientos de Jesús fueran comunicadas mediante el boca a boca, por decenas y decenas de años. Este sistema del boca a boca, como de todos es sabido, es un sistema de comunicación donde se pierde y se distorsiona necesariamente gran parte del mensaje, sino el mensaje completo. Después de levantar la mano o haber pasado al frente, según sea la costumbre religiosa de la denominación, el predicador le dirá que usted ha pasado de muerte a vida y que ahora es un santo hijo de Dios. ¡Qué maravilla!
en un segundo, en un solo segundo, por el mero hecho de haber levantado la mano y haber hecho que sí a todos los argumentos que nos han dicho desde ahí arriba, usted ha saltado todos los peldaños del crecimiento y maduración espiritual y ya usted está sentado a la diestra de Dios juntamente con Jesucristo, situado entre los favoritos hijos de Dios, sin mancha ni pecado alguno. ¿No es acaso esto algo extraordinario? Hace un segundo usted era un hijo del diablo, un pecador inmisericordia con billete de ida al infierno. Ahora, inexplicablemente, ipsofácticamente, como si de un encantamiento del mago Merlín se tratara, es un santo impoluto de Dios que tiene el cielo asegurado. ¿No le parece esto a usted un poco extraño? ¿Cómo es posible que por el mero hecho de haber asentido a los planteamientos de un individuo estirado que está detrás de un púlpito de madera se haya producido este cambio trascendental? Su razón, escondidita, temerosa, en un rincón de su mente, le dirá, con un hilillo de voz que le queda, esto no es natural. Le dirá que la santidad no es algo que se logra de la noche a la mañana inmediatamente, sino que es el fruto del crecimiento espiritual, del esfuerzo, de la disciplina, de una vida entregada al bien, a la paciencia y a las buenas obras. Al fin y al cabo, una personalidad buena, afable y misericordiosa lo es como resultado del esfuerzo, del trabajo espiritual y del compromiso. Hacen falta muchos años de negación del mal y del ejercicio disciplinado del bien, de discipulado obediente, para que nuestra personalidad se inunde de la misericordia, compasión y bondad. Al menos eso es lo que la lógica más elemental le dirá a usted. Para los protestantes evangélicos no es así. Como si de un café instantáneo se tratara, le dirán que de forma inmediata ha pasado usted de ser un pecador abominable a un santo sin mancha alguna delante de Dios. Nada de esto es el resultado del compromiso, lealtad o del esfuerzo personal. Todo este entramado doctrinal confuso, contradictorio, hará de su corazón un terreno fértil para la hipocresía, la indolencia y el infantilismo, el perjuicio y la intransigencia. Las iglesias evangélicas protestantes y la católica son fábricas de hipócritas, porque nos obligan a ponernos máscaras que nos acobardan frente a la vida y nos hacen creer que somos lo que no somos. Le invito a que cambie usted el paradigma, a que se quite la máscara que le han obligado a llevar y permita que el sol bese su rostro desnudo. Muchas gracias. Hasta la vista.